En este vídeo he realizado un ranking, claro, bajo mi criterio, en el que clasifico a todos los emperadores romanos, desde el reinado de Augusto hasta el de Teodosio I, de los peores a los mejores, es decir, he considerado a 77 emperadores. Al echar un vistazo atrás, me doy cuenta de que hubo tantos emperadores desastrosos que es un milagro que el Imperio Romano no colapsará mucho antes de su fin. Para este listado, he considerado únicamente a los emperadores que fueron reconocidos oficialmente como legítimos. Esto quiere decir que he excluido a los usurpadores, así como a aquellos que gobernaron solo en las partes oriental u occidental tras la muerte de Teodosio I. Así que, emperadores como Honorio y Focas han escapado de este análisis. Dicho esto, comencemos. 77. Emperador Heliogábalo, gobernó del 218 al 222 después de Cristo. Comencemos con Heliogábalo, y no es sorprendente que sea el primero. Este emperador parece ser una mezcla entre Calígula y Nerón, aunque de alguna forma llevó la extravagancia y la decadencia a un nivel aún más extremo que ellos. Si bien es cierto que intentó romper con el control que otros ejercían sobre él, lo cual podría ser visto como un gesto admirable, su gestión como gobernante fue un desastre de principio a fin. No sorprende, por tanto, que su mandato fuera tan breve. 76. Emperador Calígula, gobernó del 37 al 41 después de Cristo. Es casi una victoria para Calígula no estar en el último lugar cuando hablamos de los peores emperadores romanos. Después de todo, él es uno de los primeros nombres que viene a la mente cuando uno piensa en un gobernante romano infame. Junto con Nerón, suele ser la referencia inmediata. En tan solo 4 años, llevó al imperio a la ruina financiera, y esto después del prolongado y ahorrativo reinado de Tiberio. Su comportamiento errático y violento ha dejado una huella imborrable en la historia, y con la cantidad de relatos que existen sobre él, resulta difícil no pensar que la locura fue un factor determinante en su reinado. 75. Emperador Cómodo, gobernó del 180 al 192 después de Cristo. Cómodo, cuyo nombre parece ser una extraña ironía, fue otro de esos emperadores que prefirió el espectáculo a la gestión del imperio. En lugar de centrarse en gobernar, encontró mayor placer en jugar a ser gladiador. A pesar de que su destreza en la arena no era superior a su capacidad de gobernar, lo veía como una especie de catarsis, lo que eventualmente provocó su propia caída. 74. Emperador Constantino II, gobernó del 337 al 340 después de Cristo. A pesar de su linaje, Constantino II nunca alcanzó la grandeza de su padre, Constantino el Grande, ni la de su hermano menor, Constancio II. Ni siquiera pudo igualar el legado de su abuelo o de su hermano menor, Constante, a quien llegó a despreciar. Frustrado por no haber recibido lo que consideraba justo tras la eliminación de otros príncipes, y sintiéndose marginado como regente de su hermano menor, Constantino II decidió iniciar una guerra civil contra él. Sin embargo, su ambición lo llevó a una emboscada fatal, terminando su vida de manera abrupta y humillante. 73. Emperador Caracalla, gobernó del 211 al 217 después de Cristo. Caracalla es un ejemplo claro de un emperador que confundió el poder absoluto con la licencia para hacer lo que se le antojaba. Bajo su mando, Roma sufrió tanto su derroche personal como su brutalidad extrema. No solo dejó a ciudades arruinadas por su lujuria y caprichos, sino que también fue capaz de ordenar masacres simplemente porque algo lo ofendía. Uno de los episodios más oscuros de su vida fue el asesinato de su propio hermano, Geta, y lo hizo nada menos que frente a su madre. Su tiranía dejó cicatrices profundas en el imperio. 72. Emperador Geta, gobernó del 210 al 211 después de Cristo. Geta, hermano menor de Caracalla, no escapa de una reputación igualmente nefasta. Aunque no vivió tanto como su hermano mayor, quienes lo conocieron lo describen como similar en carácter y temperamento. Como gobernante, no llegó a marcar una gran diferencia, pero su corta vida lo hizo menos perjudicial para el imperio. Si acaso, su temprana muerte lo eximió de alcanzar el mismo nivel de tiranía y crueldad que Caracalla, aunque no por ello deja de ser recordado como una figura negativa. 71. Emperador Treboniano Galo, gobernó del 251 al 253 después de Cristo. Cuando te encuentras en medio de la crisis del siglo III, como lo estuvo Treboniano Galo, hay una regla simple y crucial: no seas completamente ineficaz. Sin embargo, este emperador pasó a la historia por hacer justamente eso. Frente a las invasiones bárbaras y una economía en declive, sus acciones fueron lamentablemente insuficientes. Era necesario tomar medidas decisivas para frenar la devaluación de la moneda y las amenazas externas, pero Galo no estuvo a la altura, lo que selló su destino como uno de los peores en una época de crisis. 70. Emperador Didio Juliano, gobernó en 193 después de Cristo.
Comprar el trono imperial en una subasta, organizada por la corrupta guardia pretoriana, suena como una receta para el desastre, y Didio Juliano lo demostró. En medio de un ambiente de incertidumbre y tensiones, la ambición desmedida lo llevó a adquirir el poder a través del soborno. Sin embargo, involucrarse en una lucha por el trono con tan poco apoyo fue un error fatal. Su gobierno fue débil desde el principio y no pudo evitar lo inevitable, una guerra civil. 69. Emperador Valentiniano II, gobernó del 375 al 392 después de Cristo. Valentiniano II fue uno de los primeros emperadores títeres en la historia de Roma. Asumió el trono a una edad muy temprana, pero su reinado fue controlado por otros desde las sombras. En realidad, poco se puede decir de sus propios logros o decisiones, ya que su influencia fue mínima durante su tiempo como emperador. 68. Emperador Graciano, gobernó del 367 al 383 después de Cristo. Al igual que Valentiniano II, Graciano fue otro emperador que subió al poder siendo muy joven. Aunque también fue considerado un emperador títere, su situación fue algo distinta, ya que mostró un poco más de habilidad y utilidad en comparación con Valentiniano. No obstante, su impacto en el imperio fue apenas superior al de su predecesor en términos de liderazgo real. 67. Emperador Volusiano, gobernó del 251 al 253 después de Cristo. Fue designado como el sucesor de Treboniano Galo, pero nunca tuvo la oportunidad de gobernar de manera efectiva en solitario. Su breve tiempo en el poder es un reflejo de la inestabilidad de la crisis del siglo III, donde los emperadores eran efímeros y la lucha por el control era constante. Esto no es sorprendente, dado el contexto caótico de la época. 66. Emperador Quintilo, gobernó en el 270 después de Cristo. La duración del reinado de Quintilo fue notablemente breve, apenas 17 días. Su mandato fugaz ejemplifica la volatilidad del poder en ese periodo, donde incluso los emperadores podían ser despojados de su autoridad en un abrir y cerrar de ojos. 65. Emperador Emiliano, gobernó en el 253 después de Cristo. Es conocido por haber derrocado a Treboniano Galo, pero su victoria fue efímera. Pronto, Valeriano, que marchaba desde la Galia, llegó con sus propias tropas y acabó con la vida de Emiliano, dejando claro que el poder en Roma era tan transitorio como mortal. 64 y 63 emperadores Pupieno y Balbino, gobernaron en 238 después de Cristo. Fueron emperadores instalados por el Senado durante un periodo de gran agitación, específicamente en oposición a Tracia. Uno de ellos se ocupó de la administración de Roma mientras el otro se encargaba de reclutar un ejército, aunque la confusión persiste sobre quién hizo qué. La desconfianza mutua entre ambos emperadores fue palpable, y al final, ambos encontraron una muerte violenta, dejando tras de sí un legado de desorganización y rivalidad. 62. Emperador Diadumeniano, gobernó en 218 después de Cristo. Puede que no sea un nombre familiar, pero Diadumeniano fue nombrado emperador por su padre, Macrino. Sin embargo, al igual que su progenitor, se destacó por su ineptitud y terminó perdiendo en la guerra civil contra el que podría ser considerado el peor emperador de esta lista. Su breve reinado fue solo otro episodio trágico en la historia del Imperio Romano. 61. Emperador Martiniano, gobernó en 324 después de Cristo. Fue un emperador designado durante la guerra civil contra Constantino, y su relevancia histórica es casi nula. Al igual que Licinio, no tuvo un impacto significativo en el curso del imperio. Su mandato fue más un reflejo de la confusión y el caos que de un liderazgo efectivo. 60. Emperador Valerio Valente, gobernó en 316 después de Cristo. A pesar de ser otro emperador que no destacó en la historia, parece haber tenido un poco más de utilidad en comparación con Martiniano. Su experiencia como general le otorgó cierta credibilidad, pero su reinado estuvo marcado por las dificultades que enfrentó el imperio en ese momento. 59. Emperador Eugenio, gobernó del 392 al 394 después de Cristo. Asumió el título de emperador en un periodo en el que el Imperio Romano se desmoronaba, y su llegada no ayudó a estabilizar la situación. Su gobierno fue testigo de la fragmentación del poder y de la creciente presión externa, lo que lo convierte en una figura más simbólica de la decadencia del imperio que un líder efectivo. 58. Emperador Flavio Víctor, gobernó del 387 al 388 después de Cristo. Es uno de esos emperadores que parecen haberse desvanecido en la memoria histórica. Literalmente, es difícil recordar sus logros o su impacto en el imperio. No está claro por qué ocupa este lugar en la lista, ya que su legado es prácticamente inexistente, dejando un vacío en la historia que lo convierte en una figura olvidada. 57. Emperador Gordiano III, gobernó del 238 al 244 después de Cristo.
Fue otro de esos emperadores jóvenes que nunca lograron tomar las riendas del poder en el imperio. Su mandato se caracterizó por la falta de control real, dejándolo como una figura más en una línea de gobernantes olvidables. La espera por un emperador digno de atención continúa, mientras estos nombres se desvanecen en la memoria colectiva. 56. Emperador Filipo II, gobernó del 238 al 249 después de Cristo. Fue nombrado Ceo emperador por su padre, pero su legado es escaso. Durante su breve tiempo en el poder, no hizo nada significativo y terminó siendo asesinado por la Guardia Pretoriana. Su historia es otra más que ilustra la inestabilidad y la falta de impacto de muchos gobernantes de la época. 55. Emperador Carino, gobernó del 283 al 285 después de Cristo. Es recordado principalmente por haber sido usurpado por Diocleciano. Su final llegó cuando fue traicionado, supuestamente por su inclinación hacia las esposas de otros hombres. Aunque este aspecto de su vida puede ser considerado un rumor, es indicativo de las intrigas que rodearon su corto reinado. 54. Emperador Floriano, gobernó del 276 al 277 después de Cristo. Se suma a la lista de emperadores trágicos del siglo III, con un destino común entre sus predecesores, fue asesinado por sus propias tropas. Este desenlace no sorprende, considerando la inestabilidad y la traición que caracterizaron a esa era. 53. Emperador Vitelio, gobernó en el 69 después de Cristo. Cuando la única huella que dejas en la historia es la de ser un gordo bastardo, es evidente que tu reinado no fue recordado por razones positivas. Vitelio es un ejemplo de cómo un emperador puede ser percibido como un fracaso total, marcando su legado con la deshonra y la despreocupación. 52. Emperador Macrino, gobernó del 217 al 218 después de Cristo. Es un claro recordatorio de que intentar usurpar el poder de una familia que aún está activa es una estrategia suicida. Al reclamar el trono, no tuvo en cuenta que los usurpadores enfrentan la posibilidad de represalias en momentos de debilidad. Este es un principio básico de la política romana, que él ignoró, lo que finalmente lo llevó a su caída. 51. Emperador Salonino, gobernó del 260 al 268 después de Cristo. Uno de los hijos del emperador Galieno, tuvo un destino trágico, fue asesinado, algo que se ha vuelto un lugar común en la historia de los emperadores romanos. Su muerte no sorprendió a nadie, dado el contexto de inestabilidad que caracterizaba el imperio en ese momento. 50. Emperador Joviano, gobernó del 363 al 364 después de Cristo. Joviano, a menudo recordado como el segundo emperador más humorístico de Roma, se vio envuelto en una situación comprometida desde el inicio de su reinado, ya que tuvo que admitir una derrota en la guerra. Su imagen se asemejaba más a una broma que a la de un líder fuerte. A pesar de sus intentos de gobernar, es probable que su reinado no hubiera perdurado mucho más, dada la situación en la que se encontraba. 49. Emperador Magno Máximo, gobernó del 383 al 388 después de Cristo. Se presentaba como el mejor, el más grande, aunque en realidad fue solo otro general que supo aprovechar un momento de debilidad para ascender al poder. Aunque algunos lo consideraron un buen emperador, acabó siendo enfrentado por uno de los mejores gobernantes de la época, quien le puso en su lugar, demostrando que su autoproclamación era infundada. 48. Emperador Nerón, gobernó del 54 al 68 después de Cristo. Es posible que resulte sorprendente ver a Nerón en una posición relativamente alta en esta lista. Sin embargo, su fama como un emperador terrible se debe en gran medida a la animosidad que le tenían los cristianos, quienes han influido en la narrativa histórica a su favor. En realidad, Nerón no fue un gobernante catastrófico, sino más bien mediocre. Su legado es más complicado de lo que muchos podrían pensar. 47. Emperador Otón, gobernó en el 69 después de Cristo. Merece un poco más de respeto que el emperador promedio, a pesar de haber usurpado el poder. Cuando estalló la guerra civil, tuvo la dignidad de optar por quitarse la vida en lugar de arrastrar a más personas a la muerte. Este acto le permite, de algún modo, evitar ser recordado como un emperador completamente nefasto. Su decisión final mostró una cierta integridad en medio de la confusión de su época. 46. Emperador Severus, gobernó del 305 al 307 después de Cristo. El emperador Severo es una figura que no deja mucho que comentar. Nombrado por Diocleciano y Galerio, su mandato fue breve y turbulento. Eventualmente fue usurpado, intentó recuperar su posición pero fracasó en el intento, lo que lo llevó a una muerte inevitable en medio del caos que rodeaba al imperio en ese momento. 45. Emperador Pertinax, gobernó en el 193 después de Cristo. La lección que nos deja Pertinax es clara: siempre paga a tus tropas. Intentar engañarlas fue su error fatal.
Cuando trató de escatimar en los pagos, sus soldados lo mataron, y como un cruel giro del destino, su puesto fue vendido en una subasta pública. Su breve reinado destaca la importancia de mantener la lealtad y el respeto dentro de las filas del ejército. 44. Emperador Gordiano I, gobernó en el 238 después de Cristo. Es un ejemplo de la imprudencia de desafiar al poder establecido sin contar con el apoyo adecuado. Su rebelión fue llevada a cabo con una milicia que no lograba controlar, lo que evidenció su falta de preparación y visión estratégica. 43. Emperador Gordiano II, gobernó en el 238 después de Cristo. Aunque más competente que su padre, también cometió el error de desafiar a las fuerzas establecidas con una milicia que, aunque podría haber comandado, no estaba a la altura de los soldados profesionales que enfrentó. La falta de preparación y la sobreestimación de sus recursos contribuyeron a su fracaso en la lucha contra un enemigo entrenado y experimentado. 42. Emperador Maximiano, gobernó del 286 al 305 después de Cristo. A menudo visto como una figura menor sin la influencia de Diocleciano, tuvo un reinado problemático. Su gestión contribuyó a la pérdida de Britania, y cuando intentó recuperarla, su invasión fue un fracaso estrepitoso. A lo largo de su mandato, sus políticas y su ambición de recuperar el poder resultaron en una serie de desastres que culminaron en su muerte, dejando un legado de ineptitud. 41. Emperador Herenio Etrusco, gobernó en el 251 después de Cristo. Otro hijo de Galieno, es un claro ejemplo de la tragedia familiar que rodeaba a muchos emperadores de la época. Su destino era predecible, fue asesinado. 40. Emperador Maximino, gobernó del 235 al 238 después de Cristo. Fue otro de los tetrarcas que no logró dejar una marca significativa en la historia. Derrotado por Licinio, su reinado se caracteriza por ser probablemente el más olvidado de todos ellos, aunque no necesariamente el peor en términos de crueldad o incompetencia. 39. Emperador Numeriano, gobernó del 283 al 285 después de Cristo. Es otro ejemplo de un emperador que vivió en la crisis del siglo III y cuya muerte está envuelta en misterio. Las circunstancias de su asesinato son vagas, pero se sugiere que fue eliminado, tal vez por la conspiración de sus propias tropas o generales, lo que subraya la inestabilidad de su mandato. 38. Emperador Maximinus Thrax, gobernó del 235 al 238 después de Cristo. Como un emperador de la crisis del siglo III, Maximinus Thrax encarna la tragedia de muchos de sus contemporáneos. Su posición en esta lista refleja lo que era común entre los emperadores romanos de su tiempo, un general decente que terminó asesinado. Su legado es un recordatorio sombrío de lo efímero que puede ser el poder. 37. Emperador Hostiliano, gobernó en el 251 después de Cristo. A diferencia de muchos de sus colegas, no fue asesinado por sus tropas, generales, políticos o la guardia pretoriana. En cambio, su muerte se atribuye a los dioses, lo que sugiere una ironía trágica en su reinado. Su destino estaba marcado por fuerzas fuera de su control. 36. Emperador Decio, gobernó del 249 al 251 después de Cristo. El padre de Hostiliano es un reflejo de la fatalidad que parecía seguir a los emperadores de esta época. Al igual que su hijo, también fue víctima de la ira de los dioses, lo que pone de relieve el oscuro destino que acechaba a aquellos que ocupaban el trono en tiempos de crisis y desesperación. 35. Emperador Vetranio, gobernó en el 350 después de Cristo. Vetranio era un emperador consciente de su lugar en el mundo. Su ascenso al poder fue más una medida para frenar a otro usurpador a solicitud de la familia imperial que una ambición personal. Cuando llegó el momento de abdicar, lo hizo sin ceder a la sed de poder. Esta decisión demuestra un respeto por las instituciones que es digno de reconocimiento. 34. Emperador Lucio Vero, gobernó del 161 al 169 después de Cristo. Imagina a un Nerón que realmente se esfuerza por cumplir con su deber y obtienes a Lucio Vero. Aunque era conocido por sus excesos y su estilo de vida desenfrenado, cuando era necesario actuar como emperador, lo hizo. Su hermano adoptivo, Marco Aurelio, también jugó un papel crucial en mantenerlo en el camino, equilibrando sus inclinaciones más hedonistas. 33. Emperador Valeriano, gobernó del 253 al 260 después de Cristo. Fue una víctima desafortunada de las circunstancias, aunque su hijo sufrió un destino aún más trágico. Intentó reunir un ejército para defender el imperio, pero se encontró con una devastadora epidemia que diezmó a sus fuerzas. Su reinado ilustra la fragilidad del poder en tiempos de crisis. 32. Emperador Filipo el Árabe, gobernó del 244 al 249 después de Cristo.
Aunque inicialmente no destacaba, sorprendió a muchos al mantener el trono durante 6 años en medio de la crisis del siglo III. Este tiempo en el poder es notable, considerando que la mayoría de sus contemporáneos duraron solo unos pocos meses. Su capacidad para sobrevivir en un entorno tan hostil indica un cierto grado de habilidad política. 31. Emperador Galerio, gobernó del 305 al 311 después de Cristo. A pesar de sus esfuerzos por colocar a sus aliados en posiciones de poder, Galerio se puede considerar un fracaso. Creyó que había asegurado su posición como otro Diocleciano, pero terminó por no alcanzar el mismo nivel de éxito. Sin embargo, su victoria sobre los persas le otorga algo de credibilidad, aunque no suficiente para redimir su legado. 30. Emperador Galba, gobernó del 68 al 69 después de Cristo. Fue el hombre que todos pensaban que debía ser emperador, hasta que efectivamente asumió el trono. Su excesiva rigidez lo hizo vulnerable, y el hecho de no cumplir las promesas de sobornos que nunca había hecho contribuyó a su asesinato. Su reinado corto resalta cómo la falta de flexibilidad puede ser mortal en la política romana. 29. Emperador Magencio, gobernó del 306 al 312 después de Cristo. A menudo criticado, Magencio comenzó su reinado en una posición desfavorable, pero logró grandes avances. Con solo un puñado de pretorianos y reclutas sin experiencia, estableció su control sobre Italia y partes de África, derrotando a 2 emperadores en el proceso. 28. Emperador Tácito, gobernó del 275 al 276 después de Cristo. Su breve mandato destaca la inestabilidad y la lucha por el poder en una Roma en crisis. Conocido como el último emperador designado por el Senado, Tácito cumplió con su papel de sustituto temporal de manera bastante efectiva. 27. Emperador Constante, gobernó del 337 al 350 después de Cristo. Constante fue un emperador que logró derrotar a su hermano, Constantino II, en una guerra civil. Sin embargo, su reinado se vio empañado por su asesinato, que se atribuyó a su estilo de vida considerado demasiado afeminado para los estándares de la época. 26. Emperador Valente, gobernó del 364 al 378 después de Cristo. Valente, a menudo criticado por la derrota en la batalla de Adrianópolis, merece un análisis más justo. Su fracaso en esta batalla se debió en gran medida a decisiones tomadas con información errónea, creyendo que el enemigo contaba con solo 10.000 hombres en lugar de 20.000. Aunque permitir la entrada de tropas invasoras era un error común en la época, la culpa no recayó completamente en él, sino en un funcionario local. 25. Emperador Juliano, gobernó del 361 al 363 después de Cristo. Juliano es recordado como un destacado líder táctico y un administrador eficaz, aunque sus ideales se consideraron a menudo como ingenuos. Intentar deshacerse del cristianismo, que llevaba varias décadas estableciéndose en el imperio, resultó ser un objetivo poco realista. Además, su decisión de invadir Persia carecía de un propósito claro, lo que llevó a cuestionar sus intenciones. 24. Emperador Licinio, gobernó del 308 al 325 después de Cristo. Licinio, aunque conocido por su crueldad al eliminar a todos los posibles rivales, fue pragmático en su búsqueda de poder. Como el último de los tetrarcas antes de que Constantino consolidara su dominio, su enfoque a menudo brutal era un reflejo de la política despiadada de su tiempo. 23. Emperador Alejandro Severo, gobernó del 222 al 235 después de Cristo. Alejandro Severo, un emperador inicialmente títere, mostró signos de convertirse en un líder real. Su naturaleza reflexiva y prudente, desafortunadamente, se vio obstaculizada por su codependencia y falta de asertividad. Si su madre hubiera fallecido antes, es posible que hubiera podido desarrollarse como un emperador más competente. 22. Emperador Probo, gobernó del 276 al 282 después de Cristo. Probo se destaca como una figura clave durante la crisis del siglo III, aunque su reinado no estuvo exento de desafíos. A pesar de los problemas de su época, Probo demostró ser un general competente que contribuyó a la recuperación del imperio. 21. Emperador Nerva, gobernó del 96 al 98 después de Cristo. A pesar de su estatus, su gestión dejó mucho que desear, ya que enfrentó serios problemas financieros y su relación con el ejército fue tensa, incluso hostil. Su legado se justifica únicamente por su elección de Trajano como sucesor, una decisión que, aunque acertada, no oculta las deficiencias de su reinado. 20. Emperador Claudio II el Gótico, gobernó del 268 al 270 después de Cristo. Conocido por su victoria sobre los godos, Claudio II es otra figura que surge en el contexto de la crisis del siglo III. Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre si su éxito fue resultado de sus propias hazañas o de las contribuciones de Galeno.
Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Claudio no encontró una muerte violenta, sino que falleció por causas naturales. 19. Emperador Carus, gobernó del 283 al 285 después de Cristo. La inclusión de Carus en esta lista podría resultar inesperada, dado que no es uno de los emperadores más recordados. Sin embargo, su capacidad para liderar una exitosa campaña contra los persas destaca su competencia militar. Lamentablemente, su vida terminó de manera abrupta cuando fue alcanzado por un rayo, un destino que pone de relieve la ironía de su ascenso. 18. Emperador Septimio Severo, gobernó del 193 al 211 después de Cristo. Su legado es problemático, pues su administración fue la responsable de la degradación de la moneda, un intento desesperado por aumentar los salarios de sus soldados. Este enfoque, si bien destinado a mantener el poder, sentó las bases para muchos de los problemas económicos que el imperio enfrentaría más tarde, contribuyendo a su eventual declive. 17. Emperador Constancio I, gobernó del 293 al 306 después de Cristo. Es recordado como un gran general que logró recuperar Britania. Aunque se desempeñó como un emperador competente, su reputación vive a la sombra de su hijo, quien se destacó aún más en el trono. 16. Emperador Constancio II, gobernó del 337 al 361 después de Cristo. Su decisión de eliminar a varios miembros de su familia podría considerarse estratégica, evitando posibles guerras civiles. Sin embargo, su administración estuvo marcada por la corrupción que afectó al imperio tardío, un legado que se originó en su propio gobierno. 15. Emperador Galieno, gobernó del 253 al 268 después de Cristo. Afirmo sin reservas que Galieno fue un buen emperador, aunque gobernó en una época donde simplemente ser competente no bastaba. Su reinado puede resumirse como una lucha constante por mantener el control en medio del caos. Era el típico, todo está en llamas y yo solo trato de no perder el control. 14. Emperador Tito Vespasiano, gobernó del 79 al 81 después de Cristo. Tito tuvo un reinado breve pero significativo. Fue un buen gobernante que inauguró el Coliseo y enfrentó la devastación provocada por la erupción del Vesubio. Su legado también incluye la brutal conquista de Jerusalén, pero su vida se apagó rápidamente tras lograr estos hitos. 13. Emperador Teodosio I, el Grande, gobernó del 379 al 395 después de Cristo. Conocido como el Grande, Teodosio fue el último emperador del Imperio Romano unificado. Su principal desafío fue reparar el desastre dejado por la batalla de Adrianópolis, y lo hizo con éxito. Su mayor fallo fue no preparar adecuadamente a sus hijos para el futuro, aunque, a la vista de su carácter, podría haber sido una tarea complicada desde el principio. 12. Emperador Antonino Pío, gobernó del 138 al 161 después de Cristo. Es justo decir que Antonino Pío gobernó en un entorno relativamente favorable. Heredó un imperio sólido gracias a Trajano y Adriano, y su principal objetivo era mantener el status quo, lo cual logró con éxito, sin cometer errores significativos durante su reinado. 11. Emperador Valentiniano I, gobernó del 364 al 375 después de Cristo. Es recordado como uno de los emperadores más irascibles de la historia. Su temperamento era notorio, incluso llegó a golpear a un sacerdote pagano por intentar bendecirlo, dado que era cristiano. Su muerte, en circunstancias irónicas, marcó un duro golpe para el imperio, ya que era un gobernante firme frente a las invasiones bárbaras, y dejó el trono occidental en manos de líderes débiles y manipulables. 10. Emperador Tiberio, gobernó del 14 al 37 después de Cristo. A pesar de la mala reputación que le rodea, Tiberio fue un emperador eficaz. Se le acusa de llevar a cabo juicios por traición de forma brutal, pero muchas de esas afirmaciones están exageradas y, de hecho, las muertes fueron mínimas. Aunque algunos lo critican por ser tacaño, esta actitud refleja más bien una administración eficiente que se esforzó por no gastar innecesariamente. 9. Emperador Claudio, gobernó del 41 al 54 después de Cristo. Claudio se destacó por establecer una burocracia eficiente, conquistar Britania y llevar a cabo importantes construcciones, siendo un gobernante sólido en general. Sin embargo, su elección de sucesor fue poco afortunada, algo que también puede decirse de Tiberio. 8. Emperador Diocleciano, gobernó del 284 al 305 después de Cristo. Diocleciano fue el emperador que intentó abordar los numerosos problemas del imperio, aunque su esfuerzo fue, en gran medida, infructuoso. Su principal éxito fue la reestructuración de las defensas imperiales, pero sus políticas resultaron ineficaces en muchos aspectos. La tetrarquía, que parecía una buena solución en teoría, colapsó tras su partida, y sus intentos de revitalizar la economía romana no tuvieron éxito.
7. Emperador Aureliano, gobernó del 270 al 275 después de Cristo. Aureliano es recordado como el emperador que se hizo cargo de las crisis que afectaban al imperio, incluyendo las invasiones bárbaras y la separación de provincias. Se encargó de aplastar a los dioses, a los germanos, y a los recién formados imperios palmireno y galo, restaurando así el imperio romano, aunque no pudo recuperar a Ecia. Detuvo al tutor Orbis, conocido como el restaurador del mundo, y si su reinado hubiera durado más de 5 años, probablemente habría ocupado el primer lugar en esta lista. Lamentablemente, su historia terminó prematuramente. 6. Emperador Marco Aurelio, gobernó del 161 al 180 después de Cristo. Aunque Marco Aurelio no estaba preparado para los desafíos de su reinado, manejó la situación con bastante eficacia. Confrontó una plaga, una invasión persa y ataques de tribus bárbaras, y su enfoque no fue tanto llevar al imperio a nuevas alturas, sino mantenerlo unido y saludable, lo que logró hacer con éxito. Sin embargo, su hijo no estuvo a la altura de las circunstancias. 5. Emperador Domiciano, gobernó del 81 al 96 después de Cristo. Domiciano a menudo provoca controversia por su lugar en esta lista, especialmente en comparación con Marco Aurelio. La razón de su alta posición es clara: es el único emperador que logró resolver el problema de la inflación, un logro singular entre los 77 emperadores romanos. Pero hay más. A pesar de los reveses militares, fortaleció las defensas del imperio al establecer el limes Germanicus, y su administración fue de primer nivel. ¿Qué importa si enfadó a algunos senadores? 4. Emperador Adriano, gobernó del 117 al 138 después de Cristo. Adriano es, en mi opinión, el epítome del emperador romano. Se dedicó a mejorar las defensas del imperio, optando por una estrategia defensiva y asegurándose de que las legiones se mantuvieran activas en todo momento. Dondequiera que iba, dejó su huella a través de grandes construcciones, y mostró una notable previsión al entender que el imperio debía apoyarse en sus provinciales y renunciar al excepcionalismo italiano. Además, sus planes de sucesión fueron, sin duda, los más elaborados de todos los emperadores. 3. Emperador Constantino I, gobernó del 306 al 337 después de Cristo. Constantino es un personaje que transformó la situación del imperio. ¿Había deslealtad entre los guardaespaldas del emperador? No más. ¿Se enfrentaba a guerras civiles devastadoras? Eso quedó atrás. ¿Era la ubicación de la capital un lastre estratégico? Constantino cambió eso. Este emperador duro implementó políticas que le otorgaron al imperio un siglo adicional de existencia, un tiempo que probablemente no merecía. 2. Emperador Trajano, gobernó del 98 al 117 después de Cristo. Trajano fue el solucionador de problemas financieros, aplicando la estrategia de conquistar las mentes de sus enemigos. Como general destacado y administrador eficaz, otorgó autonomía a sus subordinados y logró desarmar incluso a quienes se oponían a su ascenso. Su gobierno representa la expansión máxima de Roma, lo que habla por sí mismo. Un emperador Augusto, gobernó del 27 a.C. al 14 después de Cristo. Sin duda, Augusto es la elección obvia para el primer puesto. Este emperador transformó radicalmente la forma en que Roma era gobernada, estableciendo un modelo que sería emulado por sus sucesores hasta Diocleciano. Sus conquistas definieron las fronteras del imperio y su reinado fue, de hecho, el período de mayor expansión territorial. Y así concluye esta lista.